lo que pasó estos últimos meses, que fue algo realmente muy duro para mi vida, algo que nunca pensé que llegara a pasar. Y yo sabía que es algo que tenía que suceder, pero no tan pronto. Eh, Aproximadamente hace 2 meses, 3 meses, mi padre falleció de cáncer de páncreas y fue algo muy doloroso. He visto personas que dicen, he visto en redes sociales como que dicen que el cáncer es muy doloroso y es muy fuerte. Y sí es cierto, cuando lo vives con un familiar muy cercano, en este caso mi padre, sí es algo muy, muy feo. Y yo he visto varias personas que dicen, ¿por qué te llevaste a tal persona? ¿Por qué te llevaste a tal familiar? Yo también a Dios le pregunté, ¿por qué Dios le dio esa enfermedad tan fuerte a mi padre? ¿Por qué ya no está conmigo? Pero durante su proceso que tuvo mi padre de la enfermedad, yo me fui dando cuenta de la misericordia de Dios. Bueno, yo acepté a Cristo cuando tenía como 15 años y no he sido una cristiana súper perfecta, súper todo. De hecho, en mis videos de YouTube, pues hay algunas cosillas que les he contado y es algo muy difícil, pero es la mejor decisión. Y pues yo sí le compartí a mi papá, ¿no? Que fuera a la iglesia y así, y pues mi papá se enfocaba mucho más en trabajar, más bien toda su vida fue puro trabajo, y que llegaba de la casa a veces muy cansado. Mi papá siempre fue de complexión muy delgada y a veces yo sí le decía que se hiciera diagnósticos y todo, los hacía en el IMSS y, y pues no, le detectaban como otra enfermedad y nunca fue la correcta, hasta que mi hermano mayor dijo, pues mejor hay que hacer unos exámenes en un laboratorio pues privado, ¿no? Y ahí fue donde la doctora checó a mi papá y todo, y ya le detectaron el cáncer de páncreas. Ya era un cáncer muy agresivo, muy avanzado. Y, y entonces mi papá en sus últimos meses de fallecimiento, él, él fue a una iglesia, trató de acercarse más a Dios. Yo no le dije nada, yo no le dije que buscara de Dios, yo pues pues él solo buscó a Dios, ¿verdad? Y unos hermanos vinieron a orar por él cuando ya estaba en cama, aceptó a Cristo y pues yo ahí vi la mano de Dios, ¿no? Cómo Dios le dio una oportunidad a mi papá de poder, pues descansar en Cristo, que muchas personas tienen esa oportunidad porque muchas veces estamos afanados en el trabajo o haciendo cualquier otra cosa menos pensando en Dios, pero Dios siempre tiene la misericordia. Dios es un Dios muy, muy bueno. Recuerden cuando Dios murió en la cruz, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz. Bueno, yo creo que todos han visto esa película de la Pasión de Cristo, que, la persona que estaba al lado de Cristo, la otra cruz, le dijo, yo sí creo que tú eres quien dices que eres, algo así, ¿no? Lo estoy parafraseando. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que mañana estarás en el paraíso conmigo. Entonces vemos esa misericordia de Dios, ¿no? Al creer en Cristo Jesús, como aunque hayas hecho tantas cosas, ¿verdad? Malas. Claro, mi papá no fue así una persona súper mala. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy malo, yo no hago esto, no necesito aceptar a Dios. Pero siempre es importante aceptarlo y creer en él. Entonces, yo realmente, pues me quedé tranquila en estos meses. Claro, en el funeral de mi papá yo no podía decir ni una palabra. Yo a mi familia no pude hablarle de Dios, no pude alentarla, no pude estar hablando como ahorita estoy hablando aquí frente a la cámara. No pude, pues, decir algún texto bíblico, agradecer a Dios. Yo estaba como en shock, es algo muy feo cuando tu padre muere. Entonces son cosas que voy procesando y, y pues
algo que nos va a llegar a todos. A todos. Entonces, pues fallece mi papá y pues logramos mis hermanos y yo estar juntos todos en ese último aliento de mi padre. Fue algo muy, muy doloroso, pero pues a la vez sé que Dios, pues Él siempre sabe por qué pasan las cosas y Él toma las mejores decisiones. Y pues ahora mi papá no está sufriendo de ninguna enfermedad, pues ya Él está con Cristo, ¿no? Está bien. Y eso es algo que me causa un gran alivio. Claro que sé que mi papá ya no va a estar ni nada, pero por otra parte, pues siento un gran alivio de parte de Dios y su consuelo, que, que sé que Dios en su infinita sabiduría, misericordia, sabe los tiempos, las cosas, porque yo a veces decía, si le hubiera dicho a mi papá que se checara antes, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, pero Dios tenía un plan, Dios sabía la forma en la que iba a salvar a mi papá, porque para mí es una victoria que Cristo haya ganado la alma de mi padre, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo en esa promesa y la he visto cumplida en la vida de mi padre. Y claro, cada persona tiene su libre albedrío, sus libres decisiones. Y Jesús no es como que va a venir de que acéptame y así, ¿verdad? Pues no. Y Dios obra de una manera tan hermosa. Y, y pues sí, para las personas que algún familiar muy cercano haya fallecido, hay muchas veces que fallecen de forma muy horrendas, asesinadas, atropelladas. Y muchas veces a Dios le preguntamos por qué, ¿no? Y nos enojamos con Dios. Pero bueno, de mi parte yo vi cómo Dios obró y Dios me dio la sabiduría para tener el discernimiento y comprender lo que pasó. Y si tú estás batallando para saber por qué Dios te llevó a esa persona especial y tú pasaste por algo parecido, estoy segura que Dios te puede dar una respuesta. Y si Dios no te la da es porque tal vez aún no comprendes algunas cosas, pero yo solo sé que Dios es muy bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Y bueno, esto es lo que he vivido estos últimos meses, entre otras cositas más, pero es lo que me está pasando. Y les doy gracias por ver este video y bendiciones.